Harry Potter Mago Dimensional 697, Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 697. Comencemos la prueba del arma, dijo Edward mientras miraba su reloj. Presionó un botón y la armadura de la perdición se materializó lentamente a su alrededor. ¿Cuánto tardó? 3,2 segundos. Es demasiado largo, comentó Edward. ¿Se puede optimizar? No, pero tengo la capacidad de detectar la firma energética y puedo desplegar el campo de fuerza instantáneamente. Aún no has ganado un alma y ya estás insultándome. Me diseñó así, señor, lo cual dice más sobre su gusto. Cierto, dijo Edward riendo. Bien, sigamos. Dos Donbots aparecieron en la sala de pruebas, y Edward levantó la mano para lanzar un largo rayo láser y cortarlos por la mitad. Durante la misión para recuperar la nave espacial, ordenó a sus Donbots que escanearan en secreto el sable de luz de Kong mientras este estaba distraído. El sable de luz de un Jedi funcionaba gracias a un material raro llamado cristal Kyber, sensible a la fuerza. Aunque Edward no tenía acceso a la fuerza, podía replicar los aspectos del láser. Durante esa misión, Edward obtuvo algunos beneficios. También instruyó a los robots para que se aseguraran de que todos los reencarnadores resultaran heridos accidentalmente para que pudieran tomar muestras de AGM para su estudio. Tras probar los láseres, Edward probó otra mejora de la armadura Don 2.0. El modo camaleón. Ahora puede usar el campo de fuerza para doblar la luz a su alrededor y alcanzar un estado similar a la invisibilidad. Una vez terminadas todas las pruebas, Edward se quitó la armadura antes de salir del laboratorio. Esta no era la actualización final, pues ya se estaba preparando para crear Silver Dawn 3.0, nombre que le dio acertadamente. Sin embargo, aún necesitaba hacer algunos preparativos para la siguiente ronda de actualizaciones. Morgana, muéstrame los círculos de alcaestría para el virus. Un holograma se materializó ante él y asintió. El holograma apareció en un espacio vacío del suelo. Un Donbot trajo el material y lo colocó en el centro. Edward activó el círculo y lentamente se formó un cuerpo humano. El cuerpo humano, aunque extremadamente complejo, también era muy barato desde una perspectiva alquímica. Así, sin intentar recrear un alma, Edward logró la clonación mediante la alquimia. Sin embargo, este no era su objetivo principal. Cambió el círculo alquímico antes de activarlo. El cuerpo frente a él se retorció repentinamente en una forma grotesca antes de que Edward tuviera que deconstruirlo. Repitió el experimento varias veces antes de detenerse. Su intento fracasó, pero era de esperar. Intentaba utilizar la alcaestría para crear el virus T, alterando directamente la composición genética del clon. Edward había esperado el fracaso desde hacía tiempo. Este experimento, junto con muchos otros, fue diseñado para proporcionar una prueba creíble de su crecimiento al daoísta de la túnica púrpura y reducir sus sospechas. Edward invocó un robot, que le trajo algunos prisioneros robados en secreto de la Tierra, 2022, y Edward continuó su experimento. Una vez que obtuvo suficientes datos, se detuvo. La tercera sala de este enorme y costoso laboratorio contenía un vial de virus T prefabricado. Incluso lo optimizó tras estudiar los genes araña de Gwen, la sangre de hombre lobo de Wolf y el midichloriano de Kong. Lamentablemente, su análisis reveló que era imposible adquirir el poder de la fuerza, pero estaba más que satisfecho con el sentido del peligro de Spider-Man. Edward no dudó en inyectarse el virus T. Un dolor intenso le atravesó los huesos, pero solo gruñó. Unas gotas de sangre le gotearon de la nariz, pero poco después, el dolor cesó. Un robot de la perdición le entregó a Edward otro suero, y él se lo inyectó. Una sensación de poder y renovación lo recorrió mientras las células recibían los nutrientes necesarios tras esta transformación. La prueba física posterior duró media hora y, como era de esperar, la destreza física de Edward había superado con creces los límites de la humanidad. Sin embargo, esto no era una prioridad. A menos que Alice, quien poseía el poder de la telequinesis, Edward modificara la fórmula para asegurarse de poseer telepatía. Luego, dedicó los siguientes días a dominar y comprender su poder. Finalmente, estaba listo para la creación de Silver Dawn 3.0. La armadura se encontraba en el centro de un círculo de transmutación con forma de pentágono, con 5 prisioneros atados en cada extremo. Al activarse, los 25 prisioneros se convirtieron en polvo al extraer sus almas y fusionarse con la armadura.
Edward activó entonces 3 círculos de transmutación más, ya grabados en la armadura. Bien. El proceso fue un éxito, señor. Un pequeño elfo de cabello morado, vestido como una secretaria, salió volando lentamente de la armadura. Ahora tengo alma. Edward asintió. Lo interesante de la alquimia es que consideraba el alma una forma de materia controlable, como cualquier pieza de metal. Por eso un niño como Edward Elric pudo invocar el alma de su hermano y unirla a una pieza de armadura. Entonces, probémoslo. La armadura voló hacia su cuerpo y Edward probó la nueva actualización. Al menos, eso es lo que parece. Su verdadera intención era usar su telepatía para encontrar la dimensión de su alma. Sin embargo, no entró de inmediato. Temía que el Salón del Samsara hubiera ocultado métodos para detectar cuando un reencarnador había logrado grandes avances en la magia del alma. Y así es como Morgana entra en escena. Tras tejer la información que necesitaba en su mente, fue ella quien entró en la dimensión del alma. La idea es que si el Salón del Samsara detecta algo, la tratará como una invasora extranjera que intenta controlar a un reencarnador. Por eso no la vinculó a su alma y usó todos esos círculos de transmutación como medio para matarla en caso de que se rebelara. Morgana sería aniquilada, pero Edward estaría a salvo, y sabría lo estricto que era el sistema de monitoreo del Salón del Samsara. Sin embargo, Edward solo estaba paranoico. Morgana no tuvo ningún problema, incluso después de alcanzar el 3er nivel de la dimensión del alma y encontrar la marca que dejó el Salón del Samsara. Así que Edward finalmente se sintió seguro de visitarlo. Es diferente al de Hernández y los demás, comentó. Es más fuerte, lo que significa que el taoísta de la túnica púrpura está a punto de controlar por completo el artefacto. Una vez que lo controle por completo, la misión de Edward terminará abruptamente. Incluso si pudiera eliminar la marca del alma en las 4 capas, no podría eludir el método de detección de un artefacto tan potente. Tengo que darme prisa, pensó Edward antes de irse. Luego procedió a unir a Morgana a su alma para garantizar su seguridad. Finalmente, sincronizó a esta nueva Morgana con la del universo Marvel. Jefe, me alegro de volver a verte. Estoy bastante seguro de que solo han pasado unos segundos desde que estás. Puso los ojos en blanco. Menos que eso, pero es una eternidad cuando no estoy contigo. Te creería si cada vez que me engatusaras, no pidieras nada a cambio. En fin, tenemos mucho tiempo para ponernos al día. Terminemos el trabajo primero. La reconstrucción de la Tierra, 2051 transcurrió sin contratiempos. Con los robots de Edward, las reparaciones de ingeniería civil fueron lo más sencillas posible. También se encargaron de automatizar la mayoría de las industrias. En una sociedad capitalista, la existencia de robots e inteligencia artificial es una pesadilla para la gente. Reemplazaron la mayoría de los empleos y obligaron a la gente común a trabajar por salarios ínfimos. Sin embargo, el nuevo mundo que se estaba construyendo en la Tierra, 2051 era una sociedad socialista democrática, lo que implicaba renta universal, atención médica gratuita, educación gratuita en todos los niveles y vivienda garantizada como derecho humano. Sin que las personas tuvieran que preocuparse por su alimentación y la de sus familias, era perfectamente normal que muchas industrias se automatizaran para mejorar la eficiencia y generar más recursos. Tierra, 2051 tardó aproximadamente 3 meses en reclutar suficientes personas para la migración, y la cifra final superó los 100 millones. Al mes siguiente, se celebraron elecciones y, como era de esperar, el comandante Murray fue elegido nuevo presidente de la Federación Terran. Edward ayudó a la gente a esta línea temporal a revertir la tecnología de las naves espaciales que se estrellaron y trajeron los picos blancos. También completó la visión del Dr. ACM para el Jumplink, convirtiendo esta línea temporal en una civilización espacial. Finalmente, en su 6º mes desde su llegada a esta línea temporal, completó la misión perfecta y regresó al Salón Samsara. Edward abrió los ojos en la habitación blanca, rodeado de sus compañeros de misión. Aunque se fueron mucho antes que él, regresaron al mismo tiempo. Tras la pregunta del Salón Samsara, aceptó, y la transmisión de completar una misión perfecta de 2 estrellas se extendió por todas partes. Edward ignoró sus miradas antes de regresar a su habitación. Según su plan anterior, quería completar una 3ª misión de bajo nivel antes de participar en su misión de ascenso. Sin embargo, el tiempo apremiaba, así que decidió acelerar un poco las cosas. Invocó la lista de intercambio para prepararse para crear Silver Dawn 3.0. Sin embargo, antes de poder empezar, recibió una llamada del Dr. Frey, su antiguo supervisor de su primera misión, quien lo llamaba.
No esperaba tu llamada. Acabo de terminar mi misión y necesitaba desesperadamente hablar con alguien, y tú eres el primero en venir a la mía, respondió Evie. ¿Qué te parece? ¿Te apetece algo? ¿Por qué no? Hay muchas zonas de relax para reencarnadores. Como personas que arriesgan su vida cada semana, también festejaban como si no hubiera un mañana. Así que, en estas zonas sucedieron las cosas más salvajes, incluyendo numerosas cosas desagradables y repugnantes. Edward y Evie eligieron un bar mediano en una zona residencial del Reino Unido como punto de encuentro. Para cuando Edward llegó, Evie ya la estaba esperando. A diferencia de antes, no llevaba su uniforme de laboratorio ni la armadura militar de la primera misión. En cambio, llevaba una falda negra hasta la rodilla, una blusa azul y un suéter blanco. Su cabello no estaba recogido, sino suelto sobre sus hombros. Se veía hermosa, inteligente y un poco nerd. Parece que tu misión fue difícil, comentó Edward cuando vio que ella ya había empezado a beber. Este maldito lugar me envió a Alemania en 1941 como legionaria francesa. Me dispararon 3 veces y casi muero, dijo Evie apretando los dientes. Parece que tuviste suerte y te enviaron a un mundo no sobrenatural. Si eso se considera suerte, pues no la quiero. Evie se bebió su bebida de un trago. Por suerte, era una barrita mágica, así que se rellenaba sola. ¿Cómo está tu hija? Una sonrisa se dibujó al instante en su rostro. Está genial. La cura fue milagrosa. No solo curó su condición, sino que también la devolvió a su mejor estado físico. Los últimos 7 días que pasó con su hija fueron los mejores de la vida de Evie. Lamentablemente, ahora vivía con el tiempo prestado, lo que significaba que podría morir en cualquier momento, dejando a su hija huérfana. Ya basta de hablar de mí. ¿Qué tal tu misión? Bueno, escuché el anuncio, así que debería haber estado bien. Pero tengo curiosidad por saber qué pasó. A Edward no le importó explicar lo sucedido, y Evie escuchó atentamente. Tras el final, suspiró asombrada. Debo admitir que envidio tus capacidades y lo rápido que estás mejorando. La poción del camino del mago más baja cuesta 5000 puntos, lo que probablemente me llevará más de 10 misiones conseguir. Lo peor es que esta cosa solo tiene una probabilidad de éxito del 25%. Si tengo mala suerte y falla y tu enfoque es erróneo. ¿De qué estás hablando? No deberías guardar todos tus puntos. Úsalos para hacerte más poderoso. Cuanto más fuerte seas, más probabilidades tendrás de sobrevivir y más fácil será ganar más puntos. Pero elegir un sistema de poder ahora no interferiría cuando me convierta en mago. Es poco probable, pero incluso si lo hicieran, el poder del Salón Samsara puede anular las contradicciones. Parece que he estado viendo esta situación con una mentalidad equivocada, murmuró Evie. Gracias. No hay problema, y puedo ofrecerte más ayuda, dijo Edward mientras presionaba lentamente los dedos sobre la mesa, dejando una marca. He creado mi versión del virus T perfecto y me lo he inyectado. Si quieres, puedo hacerte uno, pero debes pagar los materiales. ¿De cuántos puntos estamos hablando? Preguntó Evie inmediatamente. No hay puntos, ya que los materiales se encuentran en nuestra tierra. Te daré una cuenta y debes transferirme $450.000. No hay problema. Y, una vez más, gracias. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntar. Lo haré. Conversaron durante unas horas antes de que Edward regresara a su habitación. Pagó para expandir la dimensión, creó un laboratorio de vanguardia en el sótano y elaboró el suero de Evie. Envió un robot para administrárselo. Finalmente, comenzó su estudio. La siguiente mejora de la armadura es la fuente de energía y la incorporación de la tecnología Jumplink. Edward ya domina el núcleo de fusión fría gracias a la teoría previa de su clon y a la información de la nave espacial Witespike. Así, sus lecciones se centraron en la manipulación del alma para su alquimia y en el conocimiento necesario para hacer creíble que había miniaturizado el enlace de salto. Además, necesitaba sentar las bases para usar la alquimia para crear una piedra filosofal y una dimensión de bolsillo, tal como hizo padre cuando intentó desarrollar su propia puerta, pero resultó en la creación de Gula. Tras 3 días, se completó Silver Dawn 3.0. Incluía una nueva fuente de energía, teletransportación, viajes temporales limitados, botas antigravedad en lugar de botas propulsoras, una nueva aleación de titanio y grafeno que hacía que la armadura fuera tan dura como el diamante, pero no tan frágil gracias al titanio, y algunas armas nuevas. Después de probar las capacidades de la armadura, revisó la descripción de su nivel en el salón. Nivel
4. Una armadura brillante con alma propia creada con gran maestría en alquimia y tecnología, capaz de acabar con una nación entera. Se recomienda que el reencarnador se fusione con ella o la convierta en un arma de alma. Esa no es una mala recomendación, pensó Edward. Tenía algunas ideas sobre cómo desarrollar el traje, pero no estaba del todo seguro, pues quería diseñarlo para que fuera útil para su cuerpo real una vez que la misión tuviera éxito. Convertirlo en un arma del alma es una buena opción que vale la pena explorar. Una vez terminado el traje, Edward se concentró en su telepatía. Tomó clases para desarrollar su poder, enfocándose únicamente en cómo defender su mente. Incluso gastó puntos para contratar a un telépata talentoso que lo entrenara, lo que incluía invadir su mente mientras se defendía. Para el quinto día, Edward ya había gastado la mayoría de sus 50.000 puntos, así que se concentró en su última tarea: modificar los Witch-Speakers. Usó el virus T para mejorar las habilidades de estos alienígenas, incluyendo su fuerza, resistencia energética, resistencia a toxinas y capacidad reproductiva. Su nuevo laboratorio utilizó la alquimia y tecnología de clonación innovadora para producirlos en masa. Mientras Edward tuviera suficiente biomasa, podría seguir produciéndolos. Hay una zona de venta de armas donde los reencarnadores pueden presentar su creación y los compradores pueden elegir. A Edward no le sorprendió que otros vieran el valor de la punta blanca y ya la hubieran convertido en arma. Por supuesto, su versión era una de las mejores, así que alguien compró 10,000 puntos para probarla. Esta persona dijo que contactaría a Edward si su producto demostraba su eficacia en el campo de batalla. Edward usó los puntos para fabricar 100 Dawnbots y 100 Witch-Speakers para su misión de ascenso. También amplió el tamaño de su mochila extendida para acomodar todo esto. Aunque no sabía qué esperar en esta misión, quería estar preparado. Finalmente, Edward regresó a la Tierra. ¿Qué detectaste?, preguntó Edward tan pronto como fue teletransportado a casa. Energía del vacío, respondió Morgana. Un gran dominio del espacio-tiempo característico de la energía del vacío. ¿Cuánto más avanzado en comparación con nosotros? Déjame decirlo de esta manera. La poca información que estaba a punto de recopilar debería permitirme aumentar el proyecto Puerta del Vacío del 30% al 50%. ¿Qué brecha tan grande? Sus ojos brillaron intensamente. Si pudiera completar la Puerta del Vacío, significaría evitar navegar por el peligroso vacío y abrir directamente un portal a su mundo elegido, siempre y cuando tuviera las coordenadas. Edward quería este artefacto, pero se conformaría con usarlo para completar ese proyecto. La buena noticia es que el uso de energía es bastante rígido, lo que podría ser una prueba más de que el artefacto está funcionando a su capacidad mínima. Edward asintió. ¿Detectaste el sistema de monitoreo que tienen en la Tierra? Todavía no, respondió Morgana. Necesito que lances el satélite y yo tomaré el control. Edward activó su reloj para ponerse el traje. Como era de esperar, la producción de energía se ha reducido al nivel 3. Edward levantó la mano para construir una esfera plateada. El mini-estado entró en modo camaleón antes de volar hacia la atmósfera terrestre. El núcleo de Morgana era esencialmente de nivel 11 tras construir la fuerza de velocidad artificial, lo que le otorgaba sentidos aún mejores que los de Edward. ¡Guau! Hay tanta gente vigilando en secreto este pequeño planeta, murmuró. A los reencarnadores les conviene vigilar el planeta, ya sea por deber y protección, o simplemente para vigilar la base principal de operaciones del Salón Samsara. Enfocar. Sí, lo soy, dijo Morgana con un puchero. Bingo. Usa algo parecido a una red de causalidad para monitorear la Tierra y todo el universo. Sin embargo, la Tierra es el foco principal. La red puede detectar cuando las personas hacen algo y activar el poder del Salón del Samsara. También se usa para detectar cuando las personas cumplen ciertos requisitos y reclutarlas. TSK, tuviste suerte de haber usado un hechizo de causalidad para crear tu identidad. De lo contrario, te habrían descubierto de inmediato. A menudo te burlabas de mi paranoia, pero a menudo me salva el día, dijo Edward con desdén. Muy bien, enséñame la cuadrícula. Una imagen se proyectó en su mente. Esta cuadrícula de causalidad le recordó la cuadrícula de Maná de su tierra natal. Una construcción conceptual entrelazada con la realidad misma. Edward observó, y la mayor parte de la concentración se centró en el sistema solar, seguido de la Tierra. Una idea cruzó por su mente y se centró en la Tierra, enfocándose en los países donde la red estaba más concentrada. Como era de esperar, China fue la primera, seguida de Estados Unidos. Intentó ampliar la información, pero fue en vano. ¿Pueden tus sentidos ser más detallados?
Probablemente solo pueda observar a nivel estatal antes de desencadenar algo. Hazlo, ordenó Edward. Unos minutos después, Edward vio las zonas donde la red tenía el control o la observación más estrictos. La mayor concentración se encontraba en una zona que abarcaba partes de las provincias de Hebei y Tianjin, que Edward sabía que era donde se ubicaba Pekín. La segunda zona con mayor concentración se encontraba en la provincia de Fujian. Te pillé, dijo Edward con desdén. La zona de Pekín debería ser donde se encuentra la identidad oculta del daoísta de la túnica púrpura, y Fujian debería ser donde reside su familia. La principal responsabilidad del artefacto es mantener con vida a su futuro dueño, por eso Pekín es la zona más vigilada. Mientras tanto, el daoísta de la túnica púrpura probablemente le pidió que protegiera a sus padres del caos de los reencarnadores. Probablemente pueda sonsacarle o deducir su identidad si viajo a Pekín, reflexionó Edward. Sin embargo, no era el momento para eso. Morgana, ¿puedes crear una laguna en este sistema de monitoreo? Preguntó Edward. Déjame calcular y necesitaríamos encontrar el núcleo de la red de causalidad. ¿Puede? No, tu armadura tendría que ser al menos de nivel 6. Ya veo, asintió Edward. Para que su plan funcionara, necesitaría una forma de operar bajo la vigilancia de la sala, y el mejor método era crear una escapatoria. Sin embargo, esto estaba fuera de su alcance. Continuemos esta conversación después de actualizar la armadura. Necesito que me ayudes a encontrar al asesino que me mató. Dame un momento y está en Marte. ¿Por qué está él allí? Parece que alcanzó el nivel 4 y se negó a recibir su sello de poder. Existe una colonia oculta en la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar donde viven reencarnadores de nivel inferior al 6. Envía 10 Drone Bots a matarlo. Que sea silencioso. Yo no haría eso si fuera tú, dijo Morgana. Un grupo de reencarnadores de nivel 6 dirige cada una de las colonias, y según la información que he recopilado, podría haber gente aún más poderosa detrás de ellos. Estoy segura de que los robots podrían hacerlo discretamente, pero no has creado ninguna antiadivinación ni ningún otro método antiataque, así que no es prudente armar semejante lío. Está bien, puede irse un rato más, murmuró Edward. Pasó el resto del tiempo preparándose para la próxima misión de ascenso. Unos días después, fue teletransportado al Salón Samsara. Reencarnador, ¿estás listo para tu misión de ascenso a teniente? Sí/no. Recordatorio. Las misiones de ascenso son individuales. Estoy listo. Una luz blanca lo envolvió, y al abrir los ojos, Edward se encontró en lo que parecía una catedral en ruinas. Una mujer empapada en sangre, vestida con ropas medievales y un pañuelo en la cabeza, yacía no muy lejos de él. Antes de que pudiera analizar por completo la situación, su reloj se actualizó. Misión activa mundo. Elden Ring más dificultad. Límite pesadilla. Misión principal. Conviértete en el señor de los Elden. Recompensa. 70.000 puntos. Su misión. Derrota a Radan. 40.000 puntos. Su misión. Derrota a Malenia. 35.000 puntos. Su misión. Derrota a Mob. 20.000 puntos. Su misión. Derrota a Ricard. 20.000 puntos. Misión secundaria. Identidad. Eres manchado, recientemente bendecido por la gracia, pero eres una anomalía incluso entre tu especie ya que no estás bendecido con la inmortalidad. Misión perfecta. La Tierra Intermedia es un mundo caótico, y necesitas convertirlo en uno de orden absoluto. Haz que este mundo sea normal. Recompensa. 400.000, 1,5 millones. ¿Qué demonios? Maldijo Edward. No sabía que era Elden Ring, pero al ver el nivel de dificultad, quiso maldecir. La dificultad de la misión del Salón Samsara es la siguiente. Fácil, normal, media, difícil, límite, desafiante, infierno, pesadilla, milagro e imposible. Entonces, ¿por qué una misión de nivel 4 reaccionaría al nivel pesadilla? Lo segundo que notó Edward fueron todas las misiones secundarias que pueden sumar 500.000 de puntos. Esta misión parecía generosa, pero solo despertó sospechas en Edward. Por último, está la identidad que se incluye directamente en su actualización. Al ver la misión perfecta, sintió curiosidad. Si lograba completarla a la perfección, el 1.000.000 de puntos le bastaría para saltarse el nivel 5 y acceder directamente al nivel 6. Veamos qué nos ofrece este mundo, murmuró Edward mientras pulsaba el signo más. Tenía un montón de información atiborrada en la mente, y para cuando terminó, solo tenía una cosa en la cabeza. ¡Qué maldito mundo! ¡Qué maldita misión perfecta! Creo que esta vez tendrás que renunciar a la misión perfecta, le dijo Morgana.
Edward exhaló. Este mundo podría describirse como un infierno de terror lovecraftiano. Todo comenzó cuando la gran voluntad dividió al único grande, que era un estado del universo anterior al Big Bang. El único grande es una amalgama de todo. Espacio, tiempo, materia, alma, estrellas, vida, causalidad, muerte y todo lo demás. Tal hazaña por sí sola coloca a la gran voluntad al menos en el nivel 10, y posiblemente en el nivel 11, ya que este mundo ofrece numerosas posibilidades, de ahí un multiverso. Esta acción creó la vida y el planeta que se convirtió en el centro de este mundo, las tierras intermedias. El segundo acto importante de la voluntad mayor fue enviar una estrella con su hija, Metir, quien serviría como una especie de papa o representante en el mundo. El tercer acto importante fue enviar a la bestia Elden montada en una estrella, la cual traería al mundo una orden dorada, según lo diseñado por la voluntad mayor. Además de la gran voluntad, que podría considerarse el Dios supremo, este mundo también alberga a estas criaturas lovecraftianas conocidas como los dioses exteriores, con un poder inimaginable. Han estado influyendo y alterando las tierras intermedias desde su creación, y todos ellos pueden aniquilar a Edward de un vistazo en su estado actual. Edward respiró hondo. No es tan grave. Es obvio que la gran voluntad o los dioses exteriores están atrapados en el vacío sin luz y no pueden intervenir directamente. Hasta donde sabes, replicó Morgan, si quieres lograr la misión perfecta, debes eliminar todas sus influencias en el mundo. ¿Quién sabe si no se enfadarán y te atacarán de repente? Es posible, pero es obvio que ciertas reglas rigen la gran voluntad y los dioses exteriores. Mientras no las rompa, no pueden interferir directamente con mis acciones. Pero tú no conoces estas reglas. Podemos encontrarlos, respondió Edward. ¿Por qué insistes tanto en esta misión perfecta? Seguro que podrías encontrar otra forma de ascender rápidamente al nivel 6, y normalmente eres mucho más cauteloso. Entiendo que estás empezando a arriesgarte más, pero no hay ningún beneficio evidente. Simplemente completa la misión normal y regresa a casa. Luego, continúa con tu tarea de infiltrarte en el Salón Samsara y conseguir el artefacto del Señor Dios. ¿Recuerdas cuando teoricé que la guerra que Odín estaba librando era contra dioses sobrenaturales como Cthulhu? ¿Quieres usar los dioses exteriores de este mundo para comprender mejor a los dioses Eldritch? Sí, asintió Edward. El estudio de la abominación arcana que la raza de los magos dejó bajo el océano no ha ido bien, y los datos de este mundo podrían ser justo lo que necesitamos. Esa es una buena razón, pero debo advertirte. Entidades como la Gran Voluntad no son como el modo pasivo del Salón del Samsara. Probablemente pueda rastrear la causalidad de este clon hasta tu cuerpo real. Lo sé, y está bien, respondió Edward. Su verdadero cuerpo era de nivel 10, el nivel básico para lidiar con entidades de ese nivel. Además, la Gran Voluntad tendría que sortear las defensas del universo Marvel para llegar a él. El hecho de que su cuerpo estuviera en el UM en lugar de en casa era mejor en caso de que algo ocurriera. Edward tenía una breve idea de cómo llevaría a cabo su misión en este mundo. Así que finalmente tuvo la oportunidad de observar su entorno. Miró a la mujer ensangrentada a su lado y frunció el ceño. Probablemente era su doncella Dedo, una guía que le permitía usar runas para aumentar su fuerza. Entonces, ¿por qué estaba muerta? La misma situación se presentó ante los manchados, quienes finalmente adquirieron el título de Señor de Elden e intentaron evitar que este mundo se hundiera en la destrucción. No hay explicación, ni siquiera en la información que recibió Edward, ya que era igualmente vaga. Sin embargo, había pistas. Probablemente fue Melina, pensó Edward. ¿Me ha elegido en esta línea temporal? Reflexionó sobre las implicaciones y si debía aceptar. Las tierras intermedias pueden dividirse en eras, y Edward se encontraba actualmente en la era de los árboles Earth. Tras la llegada de Metir a este mundo, creó a los dos dedos, quienes se convirtieron en los héroes elegidos y guiados de la Gran Voluntad. Antes de esta era, los dos dedos eligieron a Merica como Empyrea, o alguien capaz de ascender a la divinidad. La reina Merica conquistó el mundo con su primer esposo, Godofredo, y estableció la Orden Dorada, que era la Gran Voluntad que la Gran Voluntad quería para este mundo. Merica creó a Melina con un propósito, y parece haber elegido a Edward para ayudarla. Para que el plan funcione, tendré que quemar el Erdtree y plantar mi propia versión, así que no veo por qué no hacerlo. Melina puede ser de gran ayuda, así que Edward aceptó su ayuda. Finalmente, se concentró en la luz dorada que solo podía ver, guiándolo fuera de la iglesia. La gracia del oro, pensó Edward.
Era una bendición recibida del anillo de Elden y el árbol de la vida para la gente de las tierras intermedias. Quienes carecen de esta bendición o guía en sus vidas son conocidos como manchados. Su identidad era la de uno de los muchos manchados que recientemente habían recibido esta bendición y habían regresado a las tierras intermedias para cumplir la voluntad de los dos dedos. Más específicamente, la voluntad de la gran voluntad para continuar la Orden Dorada, que estaba al borde del colapso. Edward salió lentamente de la iglesia, y lo primero que le llamó la atención fue un imponente árbol dorado que se elevaba hasta el cielo. Podía verse desde cualquier lugar del planeta. Así de grande era. El Erdtree es precioso, pensó Edward. El centro del árbol es su destino si quiere convertirse en el señor de Elden y completar la misión básica. Quizás quieras plantar tu propio Erdtree y crear algo parecido a la Orden Arcana, sugirió Morgana. Justo estaba pensando en esto, respondió Edward. Las raíces del árbol Erd se extienden por las tierras intermedias, lo que permite a la reina diosa Marika difundir el poder del anillo de Elden y controlar el mundo. Así es como puede determinar quién recibe su gracia o no. Sin embargo, la clave de todo es el anillo de Elden, que es básicamente esta poderosa runa que permite a la reina diosa Marika controlar ciertas leyes y conceptos del mundo. La idea del árbol Erd fue acertada desde el principio. Gracias a su bendición, la gente recibía regalos y bendiciones, algo que Edward planeaba hacer para acelerar el crecimiento del imperio. Sin embargo, el error de Marika fue separar una runa del anillo de Elden llamada Muerte Destinada. Sin la muerte destinada, los habitantes de las tierras intermedias no mueren, al menos no de vejez. Y cuando morían, era para siempre. Sin embargo, tal acto arruinó el mundo o la Orden Dorada e inició su decadencia. Entonces, la Orden Dorada comenzó a desmoronarse cuando la reina Marika, en un acto de dolor, destruyó el anillo de Elden. No es difícil imaginar el desastre que se desató en este planeta tras la destrucción de un artefacto que controlaba sus leyes. La misión principal de Edward es llegar al centro del árbol de la muerte e intentar reparar el anillo de Elden y continuar la Orden Dorada de la Gran Voluntad. La misión perfecta es permitir que la Orden Dorada se derrumbe y crear la suya propia. Tras admirar el árbol un momento, Edward siguió la luz dorada hasta una zona específica, donde un pequeño tocón de raíces albergaba una luminosa luz dorada. Se sentó frente a él y esperó a que algo sucediera. Mientras Edward meditaba frente al lugar de gracia, recibió un regalo del árbol de la muerte. El primer beneficio fue una dimensión de bolsillo donde podía colocar objetos como armas y armaduras. Con un pensamiento, podía invocar lo que había guardado dentro. La dimensión de bolsillo también contenía dos frascos. El frasco de lágrima carmesí, rojo, y el frasco de lágrima cerúlea, azul. ¿Cuál es el análisis? El frasco rojo contenía una poción con gran energía vital, y el azul el poder de aliviar las tensiones mentales, reveló Morgana. Ese análisis concuerda con lo que él sabe. El frasco rojo puede sanar, y el frasco azul sirve para recuperar la concentración, que es la clave de la magia en este mundo. El segundo regalo que recibió fue un objeto llamado el sello de dedo, que le permitía lanzar conjuros. Este mundo era un mundo de hechiceros, lo que significa que la gente no tenía maná ni ninguna otra energía en sus cuerpos. Bueno, al menos no para la magia. En su lugar, utilizaban una fuente de energía externa, como el árbol Erd o las estrellas. Este mundo también funcionaba de forma similar a los mundos con un tejido. Los lanzadores de magia tenían un número limitado de hechizos que podían usar a la vez, y Edward empezaba con solo 2 ranuras, lo que significaba que en batalla solo podía usar 2 hechizos. No le gustaba eso, pero las reglas de este mundo no eran suyas, al menos no todavía. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Morgana. Melina debería haber aparecido y mostrado cómo mejorar mi fuerza, pero no lo ha hecho. Probablemente sea porque no tengo runas, así que vamos a cazar un rato. Estoy en ello. Morgana desplegó el pequeño satélite para observar y mapear la zona. Estamos en Limgrave y hay un grupo de jabalíes y ciervos cerca. Bien, vamos a cazar. Pero primero, déjame comprobar si puedo usar la alquimia en este lugar. El éxito de la alquimia es fundamental para su plan, así que eso fue lo primero que hizo. Edward cerró los ojos y sintió la energía que emanaba de las placas tectónicas. No percibió las placas tectónicas, pero percibió algunos poderes. Primero, percibió una energía proveniente del propio planeta. La energía provenía principalmente de la Tierra, pero había algunos elementos mezclados, que Edward supuso que probablemente eran energía del agua y otros elementos naturales.
Lo segundo que identificó fue un poder sagrado con la misma firma que el sitio de gracia. Las raíces del Erdtree recorren las tierras intermedias, por lo que tenía sentido que su poder residiera en la tierra. Sin embargo, Edward percibió un tercer poder profundamente entrelazado con el Erdtree. El poder de la muerte, murmuró Edward con una expresión de comprensión en su rostro. El fin de la Orden Dorada de la Reina Marika llegó a su fin cuando ella, Godwyn el Dorado, fue asesinada, lo cual debería ser imposible, ya que extrajo la runa de la muerte destinada del anillo de Elden. Tras su muerte, la Reina Marika, en su dolor, destrozó el anillo de Elden en grandes runas, que entregó a sus hijos semidioses. Aquellos niños comenzaron entonces a luchar entre sí durante décadas, si no cientos de años, intentando recuperar las grandes runas de cada uno y completar el anillo de Elden. Ese evento se conoce como la devastación. Tras su muerte, Godwyn fue enterrado bajo el árbol Ed, el mayor honor reservado para los héroes y campeones de la Orden Dorada. Sin embargo, el cuerpo de Godwyn se contaminó con el poder de la muerte, que se extendió al árbol Ed, desatando el caos en las tierras intermedias. Edward no se centró demasiado en estos otros poderes y se centró en la tierra. Intentó crear un arma aprovechando la energía terrestre y utilizando las rocas del suelo. Funcionó, lo cual fue una buena noticia para él. Ahora tenía más confianza para ejecutar su plan. Vamos. Una ventaja de Edward era su capacidad de volar, lo que facilitaba mucho la navegación por este mundo, ya que era el único con este poder, además de criaturas voladoras como los dragones. Pronto llegó a su destino y mató a todas las criaturas a su alrededor, dejando tras de sí objetos circulares, oscuros y dorados. Es una combinación de la gracia del Erdtree, la energía vital y el alma, dijo Morgana. Su poder parecía muy maleable y podía usarse para muchas cosas. Sospecho, dijo Edward de repente. Por supuesto que sí, pero ¿de qué? Esta misión es extraña. Normalmente, el salón envía gente a cumplir un objetivo, pero las misiones nunca les dan la oportunidad de aumentar drásticamente su fuerza. Pero, en teoría, podría tomarme mi tiempo y usar las runas para mejorar desde una persona normal hasta el nivel 5 o 6. ¿De verdad lo permitirá el salón? Puede ser, respondió Morgana. Cultivar a un individuo de nivel 6 requiere muchos mundos, pero si un reencarnador es lo suficientemente inteligente, podría saltarse esos pasos en esos mundos y alcanzar el cielo de un plumazo. Si este fuera un dios supremo normal, lo suficientemente poderoso como para no preocuparse por su gente, estaría de acuerdo. Pero no olviden que el taoísta de la túnica púrpura controla activamente la velocidad de crecimiento de estos reencarnadores, así que le conviene que crezcan más despacio de lo que lo hacen, bueno, a menos que haya una manera y necesite muchos soldados. Tienes razón, asintió Morgana. Si a eso le sumamos que criaturas de aspecto arcano gobiernan este mundo, deberías ser cautelosa al usar sus poderes. Sí, seamos cautelosos. Edward primero invocó a 3 Dawnbots y les pidió que lo ayudaran a matar a las criaturas de los alrededores y a reunir más runas. Al terminar, siguió la guía de la gracia hacia los siguientes sitios de gracia. En cuanto meditó frente a la raíz dorada, sintió una conexión con la otra. También aprendió que puede teletransportarse instantáneamente a su conexión. Qué conveniente, pensó. Además, descubrió que tenía acceso a otra dimensión secreta llamada la Mesa Redonda. Planeaba ir allí, pero no ahora. Edward esperó unos segundos y, como era de esperar, Melina, que en realidad era un espíritu sin cuerpo, se manifestó. Habló de su misión y, como Edward no tenía doncella, le ofreció un acuerdo para ser su doncella dedo y ayudarlo a usar el poder de las runas. Edward no reveló que ella había matado a su doncella y aceptó. ¿Quieres aumentar tu vigor, mente, estadísticas físicas, inteligencia, feo arcano? Preguntó Melina. ¿Puedes usar las runas para mejorarlo? Preguntó Edward mientras señalaba al Dawnbot. Qué extraño. No tiene alma, ni siquiera un trozo, pero puede funcionar con normalidad, comentó Melina. Es mi mejor creación, se jactó Edward. Y bien. Sin alma y sin la bendición del árbol de la muerte, no puede usar el poder de las runas. Ya veo. Entonces hablaremos cuando tenga alma. Edward la despidió antes de empezar a trabajar. Usó alquimia para dividir un fragmento del alma de Morgana y crear una nueva alma para el bot de la perdición, a la que llamó armadura del señor Elden. El alma de Morgana estaba conectada a la suya y ahora a esta armadura, compartiendo así la gracia del árbol Erd. Esta conexión a 3 bandas le servía de protección, ya que si alguien intentaba algo raro, la armadura sería la primera en ser eliminada, seguida de Morgana, cuyo servidor central es esencialmente una entidad de nivel 11.
Esta pequeña pieza no es suficiente para crear un alma completa, dijo Morgana. Lo sé. Algo que no faltaba en las tierras intermedias eran las almas. Debido a la eliminación de la runa de la muerte destinada y la devastación, las almas ya no pueden regresar al árbol Ek tras la muerte. Por lo tanto, tras la muerte, las almas pueden perderse, fusionarse con otras personas o cosas, y sufrir muchas otras consecuencias. Así pues, con el método adecuado, Edward encontró numerosas almas perdidas y las purificó para crear la energía pura que crearía el espíritu de la armadura del señor Elden. Una vez que todo estuvo arreglado, buscó otro lugar de gracia y llamó a Melina. Bueno, ¿y ahora qué? Melina miró la armadura del señor de Elden y a Edward. Este deslustrado era misterioso y parecía estar lleno de secretos. Sin embargo, esto podría ser algo bueno. Innumerables deslustrados han intentado convertirse en el señor de Elden sin éxito. Tal vez este sea el indicado. En fin, sus recuerdos habían desaparecido, y solo con la ayuda de un deslustrado podría encontrar el propósito que le faltaba. ¿Qué te gustaría mejorar? Empecemos con vigor, dijo Edward. Melina levantó la mano para proyectar una luz dorada sobre la armadura del señor de Elden, que tembló ligeramente, pero nada parecía haber cambiado. Parecía imposible mejorarla, ya que se trataba de una forma de vida inorgánica. Sin embargo, este mundo era una anomalía, y existe una raza de Hars conscientes que han recibido la bendición del árbol de Erd. El único requisito para recibir la bendición era tener alma. Morgana, quien grababa todo el proceso, dijo. Fascinante. Las runas se transformaron en este poder único del alma, que luego se combina con el metal de la armadura para transformarse en esta energía metálica desconocida. Sí, la energía del metal parecía haber aumentado la robustez y la resistencia energética de la armadura, asintió Edward. Esta energía metálica me recordó cierto aspecto de la energía vital de los robots. Probablemente sea de esencia similar, asintió Edward. La mente siguiente. Y esta vez solo alimentó el alma, centrándose en el vínculo entre el alma y la mente. La magia de este mundo se basa en la concentración, por lo que tiene sentido que haya una manera de aumentar la fuerza de la mente y, a su vez, la concentración. Es el mismo poder del alma, llamémoslo el poder del potencial, ahora transformado en energía metálica, ideal para mejorar la resistencia a la tensión de la armadura. Incluso optimiza algunos de sus diseños internos. Según mis cálculos, tu capacidad máxima de carga ha aumentado un 0,76% y tu velocidad de movimiento un 2,4%. Inteligencia, dijo Edward, y Melina lo siguió. Ambos observaron entonces cómo el poder del potencial creado por las runas y el alma se transformaba en una energía capaz de potenciar la capacidad de una persona para percibir la energía. Este poder de la runa es verdaderamente versátil, dijo Edward con ojos brillantes. Fe. Lo siento, pero te has quedado sin runas, dijo Melina. No hay problema. Desplegó más bots de la perdición para farmear runas para él, y ella continuó. La fe aumentaba su capacidad de conectarse con cualquier fuente de poder que estuviera usando. Por ejemplo, si Edward quería usar encantamientos de la Orden Dorada, el atributo fe aumentaría su conexión con el árbol de la muerte. Si quería usar encantamientos de dragón, aumentaría su afinidad con su poder de dragón, que se obtiene consumiendo la carne de dragones. Finalmente, estaba el atributo que más le interesaba: arcano. Si bien su efecto principal está relacionado con las armas, uno de sus poderes es aumentar la resistencia al daño sagrado, que es el poder principal del árbol de la muerte, plaga de la muerte, un poder creado a partir de los restos de la runa de la muerte destinada, y podredumbre escarlata, uno de los poderes de un dios exterior. Una de las mayores preocupaciones de Edward era el poder del dios exterior, por lo que se centró en este atributo. Bien. Algo cambió, pero no tengo referencias. Quizás necesitemos hacer algunos experimentos, dijo Morgana. De acuerdo. Edward se concentró en aumentar su arcano hasta que Melina le dijo que había llegado a un límite. No al límite de mejora, sino al límite de control. Este no era un videojuego donde podía alcanzar el nivel máximo y matar fácilmente a todos sus enemigos. En el mundo real, necesitaba controlar su poder. El siguiente destino de Edward fue una zona llamada Kaelid. Una batalla legendaria tuvo lugar entre Malenia y Radan. Todos los hijos de la reina Marika nacieron con una maldición, incluyendo a Malenia y a su gemela, Miquella. Malenia nació como el recipiente elegido de la podredumbre exterior de Dios. Durante su lucha contra Radan, mientras perdía, floreció y liberó toda la podredumbre escarlata de su cuerpo, destruyendo y contaminando instantáneamente Kaelid.
Hasta el día de hoy, esa región ha sido atormentada por su podredumbre escarlata. Los resultados fueron inmediatos. Un Dawn Bot normal se infesta en tan solo 1-3 segundos, pero la armadura del señor Elden puede sobrevivir hasta 10 segundos. Esta cosa es realmente aterradora, suspiró Morgana. El Dawn Bot funcionaba con un programa, lo que significaba que no tenía alma. Sin embargo, a la podredumbre escarlata no le importó eso ni que fuera de metal, y simplemente lo corrompió. Aún necesitamos más datos. Si Edward quería usar este poder para sí mismo, necesitaba una mejor comprensión. Así que probó la armadura contra todo tipo de poderes disponibles en este mundo. También colocó su alma en un clon y, como predijo, el alma transfirió la habilidad a la carne. Edward era una forma de vida orgánica, por lo que esta forma le resultó más útil para su investigación. El resultado final no le sorprendió demasiado. El poder capaz de resistir incluso a los dioses exteriores provenía de las leyes de la vida, lo cual tenía sentido. El atributo arcano proviene del poder del árbol de la vida, que se nutre del anillo de Elden, un objetivo capaz de controlar los aspectos metafísicos de las tierras intermedias, es decir, las leyes. Esta es una noticia buena y mala a la vez, dijo Morgana. Cierto, asintió Edward. La buena noticia es que, después de tantos años, por fin podría aprender las leyes de la vida. La mala noticia es que, si la gran voluntad creó este universo, las leyes de la vida podrían tener una influencia o conexión oculta. Así que, si Edward las usa consigo mismo, podría haber problemas para este cuerpo clonado. Sin embargo, es posible que no haya malas noticias, añadió Edward. No tiene sentido que una entidad tan poderosa como la gran voluntad no pueda interferir en la realidad que ha creado. En primer lugar, ¿por qué estaba atrapado en el vacío sin luz y necesitaba un representante para influir en las tierras intermedias? Podría argumentarse que es demasiado poderoso y que su presencia directa aniquilaría inmediatamente esta realidad. Sin embargo, Edward tiene otra sospecha. Cuando la voluntad mayor separó al grande y creó este universo, también nació una voluntad. En algún momento, la voluntad del universo se enfrentó a la voluntad mayor, y los dioses exteriores se involucraron de alguna manera. El resultado fue su encarcelamiento en el vacío sin luz, lo que limitó su influencia en la realidad. Tu teoría tiene sus fundamentos, dijo Morgana. La mayor parte del poder de este mundo está asociada con el árbol de la vida / gran voluntad o los dioses exteriores, pero hay algunos poderes fuente, la mayoría conectados con las estrellas, que parecían completamente neutrales y ajenos a ellos. La información del Salón del Samsara no reveló a su dueño / creador, lo que significa que podría provenir de la voluntad del universo. Tendremos que investigar, pero antes, aprendamos la hechicería de este mundo, dijo Edward. Su próximo destino eran unas ruinas en la zona centro-este del Ingrave para encontrarse con la hechicera Sellen. Ella es la forma más rápida y sencilla de aprender sobre la magia del mundo, llamada hechicería de piedra brillante. Estás un poco demasiado feliz, ¿no? Bromeó Morgana. Estoy a punto de conocer a una belleza, ¿puedes culparme? Te has portado tan bien estos últimos años que casi olvidé qué clase de persona eres, dijo Morgana con desdén. Como dicen, un leopardo no puede quitarse las manchas. Actúas como si fuera a seducirla. Sí, es una mujer hermosa, pero es la forma más rápida de aprender. Sin mencionar que sería perfecta para el imperio. Sellen era talentosa, curiosa y dedicada a la investigación. Claro que una personalidad así le acarreaba un destino terrible, pero Edward estaba allí, así que ella debería poder salvarla. La cuestión es que sería una gran arcanista. Lo que tú digas, ¿estamos manchados? Me extraña que hayas aparecido aquí. Soy Sellen, una hechicera, sin duda. ¿Por qué estás aquí? Preguntó una mujer con una extraña máscara. Para aprender hechicería con piedras brillantes, respondió Edward directamente, lo que inmediatamente provocó una mirada extraña de Sellen. ¿No sabes que mis compañeros me consideran una vil bruja apóstata? No lo sabía, pero realmente no me importa. ¿Estás segura de esto? Preguntó Sellen. Si te conviertes en mi aprendiz, no te abrazaré. De hecho, soy una maestra bastante dura. Y aprendo rápido. Muy bien. De ahora en adelante, eres mi discípulo. Nunca he enseñado a un deslustrado, pero esto será interesante. Sellen comenzó a enseñarle a Edward de inmediato, empezando por la piedra de destello, un cristal brillante con el poder de las estrellas. Los hechiceros de este mundo entrenaban sus mentes para utilizar la energía estelar de la piedra de destello para lanzar hechizos.
Tras darse cuenta de que Edward aprendía rápido, Sellen finalmente mostró su hermoso rostro y comenzó a adoctrinarlo en sus ideologías. ¿Por qué la consideraban hereje entre sus iguales? Bueno, sus historias comenzaron con la academia más grande de las tierras intermedias. La Academia de Raya Lucaria. Las estrellas de este mundo son únicas, no solo porque involucran el destino, sino también porque están vivas. Hace años, dos profetas observaron un fenómeno conocido como la corriente primordial mientras estudiaban las estrellas. La corriente primordial es la fuente del poder de la hechicería en este mundo. A escala macroscópica, es el lugar donde nacen las estrellas en este universo. Sin embargo, a diferencia de otros mundos donde las estrellas son cuerpos masivos, en este universo están vivas. Después de que los dos profetas observaran la corriente primordial, un asteroide aterrizó en este planeta, trayendo consigo piedra de destello, y así nació este nuevo tipo de hechicería. Sin embargo, el estudio de la corriente primordial tenía sus inconvenientes. Los hechiceros convertían a sus compañeros en semillas estelares llamadas masa gravada, que básicamente potenciaban el poder de la hechicería y mitigaban la influencia negativa de la corriente primordial. Este acto bárbaro de convertir a su propia gente en recursos les dio a los hechiceros de Glintstone una pésima reputación, que solo mejoró ligeramente cuando Renaya, reina de la luna, tomó el control de la academia. La reina expulsó al fundador por su estudio de la corriente primordial. Y Sellen, como su estudiante más talentosa, no aceptó tal regla y continuó estudiando la corriente, convirtiendo a sus compañeros en una masa graven. De hecho, Eduardo sabía que, en la línea temporal original, Sellen eventualmente se convirtió en una masa graven debido a su obsesión y estudio imprudente de la corriente primordial. ¿Por qué insistes tanto en estudiar la corriente primordial?, preguntó Edward. ¿Por qué no echas un vistazo a la luna? La reina Renaya tuvo acceso a la luna llena y vio con qué facilidad conquistó la academia. Una mirada de desdén brilló en los ojos de Sellen. Tuvo suerte. La corriente primordial guarda los secretos más profundos de las estrellas, y un día lo demostraré. No tuvo suerte. En la cosmología del universo, la luna llena es el centro de la corriente primordial, al igual que el árbol de la muerte es el centro de la orden dorada. ¿Dónde está la prueba de una afirmación tan descabellada? Discípulo mío, que tengas talento no significa que puedas decir cosas sin fundamento. Parece que aún no te convence la idea, así que déjame preguntarte algo más, dijo Edward. ¿Por qué nunca has pensado en estudiar las tierras intermedias? ¿No es una estrella? Entiendo que se ignore al Sol, ya que su poder parece haberse extinguido por alguna razón, pero el planeta o la estrella en la que vivimos es una fuente viable de energía. Es una idea interesante, pero tendrás que explorarla por tu cuenta. Mi destino está en la corriente primordial. Supongo que tendré que encontrar otra manera de salvarla, pensó Edward antes de continuar su investigación. Unos días después, finalmente creó su primer hechizo Madre Tierra. Sellen observó conmocionado cómo creaba muros de tierra, picos de tierra, convertía la tierra en barro, etc. Lo curioso fue que no usó ningún medio, como la piedra de destello, lo cual indicaba su gran inteligencia. Ahora, la prueba final, murmuró Edward. Levantó la mano para liberar una extraña fluctuación. ¿Hechicería de gravedad?, preguntó Sellen. La gravedad era algo que la gente solo podía aprender del señor de Alabastro y requería el poder de los cometas. Cualquier masa corporal grande tiene su propia gravedad. La única razón por la que los cometas son la fuente principal es porque no tienen vida ni otros poderes, lo que hace que la gravedad sea fácilmente accesible, explicó Edward. Entonces, ¿estás diciendo que, teóricamente hablando, debería poder usar piedra brillante para lanzar magia de gravedad? Sí, es teóricamente posible, asintió Edward. Interesante, asintió Sellen. Era algo que valía la pena explorar. Es hora de irme, dijo Edward. Ahora que tenía su propia fuente de poder, podía empezar a planificar la misión perfecta. Sí, eres un deslustrado, una carga con un gran deber, asintió Sellen. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Sí, asintió Sellen. Explicó que era solo una proyección y que su cuerpo real estaba encerrado en unas ruinas. Le dio a Edward una descripción detallada de cómo salvarla, lo que implicaba encontrar a otras personas, aprender hechizos de ellas y conseguir algunos objetos. No hay problema, asintió Edward. Sabía que este no era el final. Necesitaba matar a Radan para liberar a Sellen del destino y también ayudarla a recuperar la Academia Raya Lucaria. Después, sucumbiría a su ambición y se convertiría en una masa grabada. Aún me queda tiempo para salvarla, pensó Edward.
Se despidió antes de comenzar su búsqueda de las grandes runas. El primer objetivo es Margit, la presagio terrible del castillo Velo de Tormenta. De camino, Edward se tomó su tiempo para estudiar 3 cosas interesantes. Las primeras son las cenizas de guerra. Las almas tienen varias formas de existir tras la muerte, y una de ellas se llama cenizas de guerra. Cuando un guerrero muere, su alma puede dejar una huella o remanente de sus recuerdos, junto con todas sus habilidades, conocido como cenizas de guerra. Al imbuirlas en armas, los guerreros vivos pueden usar las habilidades del guerrero fallecido. La segunda cosa que Edward estudió fueron los talismanes. Después de que una persona usa un objeto o adorno durante un tiempo prolongado, este puede contaminarse con su espíritu y adquirir cierto poder. Encontró algunos talismanes en su camino y los estudió. El último se llama Espíritu de las Cenizas. Eran iguales a las cenizas de la guerra, pero en lugar de dejar sus habilidades, los guerreros o almas se convertían en espíritus que podían ser invocados y controlados. De camino al castillo Velo de Tormenta, Edward pasó por una iglesia por un comerciante y conoció a Rani, quien le dio una campana invocadora de espíritus para usar estas cosas. A Edward no le sorprendió su presencia, ya que Melina le había dado acceso al caballo de viaje y a su compañero, llamado Torrent. El anterior dueño del caballo le encargó a Rani que le entregara la campanilla al siguiente dueño, junto con un espíritu lobo de Ase. Los 3 objetos le proporcionaron a Edward una comprensión más profunda del alma, la muerte y, aún más importante, la vida. Sabía que este mundo era su oportunidad de dominar finalmente la ley de la vida, y estaba sumamente emocionado. Mientras Edward volaba hacia el castillo Velo de Tormenta, una espada dorada voló hacia él, obligándolo a aterrizar. Un hombre feo con cuernos en la cara lo observaba con calma desde lo alto del castillo. Conocía a este hombre. Margit, la presagio terrible. También sabía que era solo una proyección de Morgoth, el rey presagio, un semidios hijo de la reina Marika y el primer señor de los Elden, Godfrey. 4 deslustrados, en busca del anillo de Elden. Envalentonados por la llama de la ambición. Margit saltó desde más de 50 metros de altura y aterrizó frente a Edward. Alguien debe extinguir tu llama, y que sea Margit la fría. Edward sabía que este hombre no valía nada hasta que derrotara a su cuerpo. Así que no perdió tiempo. Margit saltó, condensó un enorme martillo de luz y lo aplastó contra Edward, quien desplegó su escudo para bloquearlo. Cuando Edward estaba a punto de contraatacar, notó una grieta en su campo de fuerza. ¿Qué está sucediendo? El enemigo tiene penetración de defensa y anulación de energía otorgada por una plata de poder con un parecido similar a la energía divina, analizó Morgana. Parece que no será tan fácil como pensaba eliminar a todos esos semidioses, pensó Edward. Al aterrizar Margit, agitó su extraña cola. Edward no saltó ni la esquivó. En cambio, condensó una delgada pared de tierra para bloquearla, lo que pilló desprevenido al semidios, ya que nunca había visto esa extraña magia. Edward aprovechó esta distracción. 2 espadas se formaron de su armadura con alquimia y desató una lluvia de cortes que deberían haber herido gravemente al oponente o incluso matado. Sin embargo, solo quedaron restos en Margit. ¿Tan alta resistencia? Creo que quizás quieras usar el arma de este mundo o concentrarte solo en el daño de los hechizos, sugirió Morgana. Entiendo. Margit condensó una daga ligera que lanzó. Edward usó magia de tierra para impulsarse hacia arriba. En el aire, invocó 2 espadas que adquirió al cazar al mercader en la iglesia. Luego condensó un muro de tierra flotante en el aire como apoyo para sus pies y se precipitó hacia abajo. Margit tenía reflejos rápidos y estaba preparada para volar hacia atrás para evadirlo. Sin embargo, un resplandor púrpura se manifestó sobre su cabeza, liberando una gravedad aterradora que lo mantuvo en su lugar. Edward, con la fuerza de su traje y el apoyo de la gravedad del planeta, se abalanzó sobre él a gran velocidad. Con unos cuantos cortes, le cortó la cabeza a Margit y le cortó el cuerpo. La proyección se desintegró en motas de luz, pero no antes de que el cuerpo principal dejara una desagradable advertencia. Si un día se encontraban, acabaría con las ambiciones de Edward o de los deslustrados. ¿Conseguiste los datos? Sí, estoy construyendo un modelo para los semidioses de este mundo. Bien. Entonces, consigamos nuestro primer fragmento del anillo de Elden. Edward recorrió el castillo Velo de Tormenta como un corredor de velocidad, intentando mejorar sus récords de juego. No brilló al usar la armadura de Elden y algunos bots de la perdición para llegar hasta su dueño, Godric el Injertado. El hombre es descendiente directo del linaje dorado, un linaje derivado de la reina Marika y su primer consorte, Godfrey.
Sin embargo, el linaje de Godric es tan escaso que apenas es un semidios. Es despreciado por otros semidioses e incluso por su propio sirviente. Su única ventaja es haber heredado una de las grandes runas, fragmentos del anillo de Elden. Además, heredó la del centro del anillo, conocida como las runas de anclaje. En cuanto comenzó la batalla, Edward empaló a este bastardo con docenas de púas terrestres, hiriéndolo gravemente. Sin embargo, Godric era conocido como el injertado porque practicaba una forma de magia tabú que consistía en coser partes del cuerpo de otras personas. Un acto tan vil le otorgaba una vitalidad tan alta que casi le correspondía como semidios. Desesperado, Godric se cortó el brazo y se injertó la cabeza de un dragón. Luego, comenzó a escupir llamas con la esperanza de reducir a Edward a cenizas. Edward volaba a su alrededor mientras esquivaba sus ataques. Pero lo que el semidios no notó fueron los hechizos de retardo que Edward había dejado en cada esquina. Una vez que terminó, Edward lo condujo lentamente al centro antes de saltar y activar los hechizos. 4 imponentes muros aparecieron alrededor de Godric antes de cerrarse rápidamente, intentando aplastarlo como si fuera un insecto. Su llama de dragón era inútil, así que Godric hizo lo único lógico que le quedaba en esta situación: saltar. Lamentablemente, lo que le esperaba era la muerte. Con el mismo golpe final que asestó a Margit, Edward cortó la cabeza y el cuerpo de Godric con gran velocidad e ímpetu. Uno menos, dijo Edward mientras tomaba lentamente la gran runa del cadáver. ¿Qué encontraste? Nada verdaderamente valioso, excepto el intenso deseo de fuerza de Godric. Esto explicaría por qué sus efectos son para aumentar las estadísticas, comentó Edward. Purifiquémoslo y activémoslo en la torre divina. Debería revelar mucha más información. La torre estaba cerca del castillo, y en la cima estaba el cadáver de un dos dedos, solo con una runa brillante. Tras colocarla sobre él, la gran runa cambió de su color gris a un tono más amarillo o dorado. Aunque sea débil, contiene un rastro del poder de la ley, analizó Morgana. Sin embargo, no podremos comprender su poder hasta que recreemos por completo el anillo de Elden. Espera, siento algo familiar. Creo que este anillo de Elden podría ser la versión de este mundo de la runa primordial. ¿Está seguro? Es muy pequeño, pero tiene la firma energética de las runas primordiales, asintió Morgana. Tras estudiar estas cosas en varios universos, sabe cómo reconocerlas. ¿Puedes decir cuál es su característica única? No todas las runas primordiales son iguales. Por ejemplo, las de Harry Potter se centran en una conversión de energía extremadamente eficiente. La del universo Fate se centra en la universalidad, ya que puede ser utilizada directamente por todo tipo de energía, como el maná, la energía divina, el aura y el chakra. Mi teoría actual es la manipulación de la ley. Si eso es cierto, esto es más valioso de lo esperado, comentó Edward. Ha desarrollado durante mucho tiempo el concepto de hechizos de ley o hechizos legendarios, hechizos diseñados específicamente para utilizar el poder de la ley. Estos hechizos deberían ser mucho más potentes de lo normal y, lo que es más importante, reducir la carga de su uso. Sin embargo, las runas arcanas actuales de Edward no son suficientes para alcanzar el nivel que desea. Ya tenía una idea tras estudiar runas primordiales y magia divina de destino, pero el anillo de Elden podría ser una pieza más para completar el rompecabezas. Edward guardó la gran runa antes de volar hacia la Academia Raya Lucaria. La siguiente gran runa estaba en manos de la reina Renaya, y esta también era una oportunidad para tener un segundo contacto con Ranni. Ella será una parte crucial de su plan, y necesita empezar a prepararse. Una vez hecho esto, finalmente se dirigirá a la fortaleza de la Mesa Redonda. Con 2 grandes runas, podrá reunirse con la doncella Dedo y conocer a los 2 dedos, lo cual será uno de los mayores problemas para su plan. La Academia Raya Lucaria estaba bloqueada por una poderosa barrera mágica, que Edward se tomó el tiempo de estudiar. Una vez superada, fue a cazar un dragón que tenía la llave para entrar. Tras matar a la criatura, también tomó su escama, pues se le ocurrió la idea de crear una armadura de dragón. Entonces, finalmente entró en la academia. Todo el lugar era una zona de guerra. Años atrás, la reina Renaya tomó el control y nombró a su familia Carian como gobernante de la academia. Desafortunadamente, una tragedia amorosa hizo inútiles todos sus esfuerzos. Tras ser elegida por la gran voluntad y convertirse en una diosa, la reina Marika no comenzó a gobernar el mundo de inmediato. No, tenía que conquistarlos, por eso se casó con el extremadamente poderoso Godfrey.
Entre quienes se resistieron a su reinado y lucharon incansablemente contra su conquista, la familia Caria y la Academia se encontraban entre las más fuertes. Durante esa guerra, un campeón de la Orden Dorada llamado Radagon lideró la batalla contra Renaya y la Academia, pero no tuvo éxito. Finalmente, la guerra terminó cuando Radagon fue a una iglesia sagrada, se purificó con rocío celestial y proclamó su amor por ella. Esta táctica funcionó, ya que Renaya se casó con Radagon y se estableció la paz. Sin embargo, después de que Marika destituyera a su primer esposo, Radagon la abandonó repentinamente para convertirse en su segundo esposo y en el segundo anillo de Elden. Lo interesante es que Radagon es Marika. Aunque son de género opuesto, son la misma persona. Los dioses de este mundo tienen el poder de separar algunos aspectos de sí mismos. La semidios Miquella un día separará a su amada, que se convertiría en una criatura conocida como Santa Trina. La reina Marika parecía haber separado su lealtad a la Orden Dorada y se había convertido en Radagon. Edward desconocía por qué Marika se había casado. Podría ser una locura, ya que en este mundo es imposible saberlo. Pero su conjetura es que probablemente fue una orden directa de los dos dedos, quienes expresaron el deseo de la gran voluntad. Según su deducción, la reina Marika llevaba mucho tiempo insatisfecha con la gran voluntad y la Orden Dorada. Cuando desterró a Godfrey, su descendiente, y a todos sus parientes o leales, no fue solo para eliminar a alguien que pudiera desafiar su poder. No, fue porque quería que los manchados se fortalecieran sin la bendición de los Erte y así eliminar la influencia de la gran voluntad. El hecho de que ella se apartara de su lealtad es otra prueba. Eduardo cree que la gran voluntad había comenzado a sospechar del campeón que eligió, así que la obligó a casarse con Radagon, quien es fiel a la Orden Dorada, para así controlarla. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Eduardo se dirigió a la ubicación de la reina. La academia era una guerra civil entre la familia Caria, que perdía sin el poder abrumador de su reina, y los demás hechiceros, que resentían a los Caria por sus poderes y por prohibir el estudio de la corriente primordial. Desafortunadamente, ambos bandos sentían resentimiento hacia los intrusos, así que atacaron a Edward en cuanto lo vieron, obligándolo a abrirse paso hasta su destino. La reina se encontraba bajo arresto domiciliario en la biblioteca. Estaba rodeada de un grupo de niños espeluznantes que le disparaban libros y llamas a Edward mientras Renaya estaba sentada en el suelo sosteniendo un huevo de ámbar, el último regalo que Radagon le dio antes de irse. Edward convirtió la tierra en arena para enterrar a estos niños creados artificialmente, creados con el poder del renacimiento de la gran runa de Renaya. Luego rompió el escudo que rodeaba a Renaya y se preparó para el golpe final. Sin embargo, una proyección dejada por su hija, Rani la bruja, apareció y protegió a la reina. Rani se transformó en su madre y tejió una poderosa ilusión que incluso las transportó a otro mundo. Edward no dudó en hacer trampa, atacándola con su armadura Elden. Pero para ser justos, Rani también hizo trampa, ya que invocó a los espíritus fantasma de un dragón durante su lucha. Finalmente, Edward salió victorioso. Sin embargo, no mató a Renaya, sino que tomó la gran runa que se encontraba dentro del huevo de ámbar. El siguiente destino de Edward era la fortaleza de la Mesa Redonda. Sin embargo, antes de eso, decidió abordar los problemas con Sellen. Cumplió su petición de cazar a algunos de los hechiceros de piedra brillante más poderosos y también encontró a los fundadores de esta hechicería antes de finalmente rescatarla. También la ayudó a enfrentarse a su enemigo, el cazador de brujas Herren. Sin embargo, no la llevó a la academia. En su lugar, la encerró en una mazmorra que él mismo había creado. «Discípulo, ¿qué significa esto?», preguntó Sellen. «No puedo dejar que te mates, pero también estoy demasiado ocupado para ayudarte», dijo Edward. «Tú. Escúchame primero», continuó Edward. «Las estrellas de la corriente primordial son formas de vida inorgánicas compuestas de cristales, y cualquiera que estudie o use su poder será influenciado lentamente y se convertirá en una vida cristalina. Sé que crees tener una solución, pero te aseguro que te equivocas. No lo sabes». «Pero yo sí», dijo Edward. «En esta habitación, dejé libros sobre un campo llamado alquimia, provenientes de tierras lejanas. También dejé un plano sobre la posibilidad de crear un cristal orgánico. Si lo logras, solo necesitarás reemplazar tu corazón y una pequeña parte de tu cerebro, y podrás usar la corriente primordial sin preocuparte demasiado por su poder». Sellen lo miró fijamente, sin ocultar su decepción. «Iré a verte después de encontrar unas cuantas grandes runas más», dijo Edward antes de encerrarla dentro. «Es duro, ¿no?», dijo Morgana.
Quizás, pero es un poco testaruda, así que tuve que usar esta estrategia, dijo Edward. Sellen tenía mucho talento, lo que también significaba que tenía demasiada confianza en sí misma. Por eso no estaba dispuesta a escuchar la advertencia de Edward. Sin otra opción, tuvo que usar esta táctica. Edward encontró un lugar privilegiado y se teletransportó directamente a la fortaleza de la mesa redonda. Se dirigió directamente a la sala central, donde una horrible criatura con solo 2 dedos se alzaba en el centro. ¿Eres la nueva deslustrada? Lo has hecho bien. Soy Enya, la lectora buscadora. Interpreto las palabras de los dedos, enviada de la voluntad mayor. Edward observó a esta mujer decrépita, cuya apariencia y estética delataban que era una bruja vieja y aterradora, y conversó con ella durante unos minutos. Ella lo animó a buscar al menos 4 grandes runas si quería reparar el anillo de Elden y continuar el reinado de la Orden Dorada. Edward asintió antes de marcharse. ¿Y bien? Preguntó Edward mentalmente. Existe una línea de causalidad que conecta los 2 dedos con la voluntad mayor, pero parece haberse debilitado severamente, casi al borde de cortarse. A Edward no le sorprendió demasiado la noticia. Según la cronología original de este mundo, un manchado luchará para llegar a la capital real de Leyndell y alcanzar la entrada del árbol Erd. Aún así, descubrió que una espina indestructible la bloqueaba. Los manchados querían quemar el árbol Erd para entrar y controlar el anillo de Elden, pero Enya lo consideró un pecado. Recomendó escuchar las órdenes de la gran voluntad al respecto, pero advirtió que tardarían 1000 años en obtener una respuesta, así que los manchados no esperaron y lo hicieron de todos modos, lo que resultó en su batalla contra Radago y la bestia de Elden. Edward vino a verificar si la influencia de la gran voluntad en el mundo realmente había aumentado al observar el estado de los 2 dedos. Ahora tenía la respuesta. Probablemente deberíamos encontrar una forma de matar a los 2 dedos y cortar por completo la influencia de la gran voluntad, sugirió Morgana. Ese es el plan, respondió Edward. Edward no se fue de inmediato, sino que visitó al herrero de la fortaleza, el maestro herrero Euk. Le interesaba el funcionamiento de los artífices de este mundo. Así que habló con el herrero y pagó la tarifa y los materiales necesarios para mejorar sus 2 espadas. Al principio, a Edward no le importó. Su sistema de creación de armas implicaba el uso de una forma altamente diluida de energía divina para fortalecerlas e imbuirlas de cualidades como la ruptura de defensas y la anulación de energía. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo impactó. ¿Es esto? Murmuró Edward a Morgana. Esto es tan hermoso y brillante, dijo el elfo. El maestro herrero creó partículas de sombra para el arma, formando un sistema dual de energía positiva y negativa. Es similar a cómo, en matemáticas, hay números positivos y negativos, y se combinan a la perfección. Las partículas positivas del arma contenían energía divina para fortalecerla, pero las partículas negativas o de sombra contenían algo que Edward lleva años persiguiendo: energía antidivina. Esta es un arma diseñada para matar dioses, dijo Morgana. Parece que Marika sí planeó la destrucción de la Orden Dorada, y quizás incluso su muerte, dijo Edward. Marika encarceló a Eug en este lugar para servir a los manchados. En la línea temporal original, creó con éxito un arma matadioses, y los manchados la usaron para matar a Radagon y a la bestia Elden. Hemos dedicado muchísimo esfuerzo e investigación a la antidivinidad. Pero en este mundo tan aleatorio, un hombre cualquiera creó un método perfecto, suspiró Morgana profundamente. No fue casualidad. Marika probablemente lo eligió porque sabía que tenía talento para triunfar. Ese no es el punto, argumentó Morgana. ¿No te sientes un poco desanimada? Piensa en el esfuerzo que dedicaste por Cosmos y el juego del tiempo. ¿Sabes cuánto más fácil habría sido tu plan si hubieras tenido acceso a este mundo? No me siento desanimado en absoluto. Siempre he comprendido que un mundo diferente da lugar a problemas y soluciones diferentes. Algo puede ser un concepto extremadamente desafiante en un universo, pero en otro, es algo común. Por eso me he centrado tanto en los viajes omniversales. Hasta que el imperio alcance la cima del omniverso, la mayoría de las soluciones a nuestros problemas probablemente existan en otro mundo. Entonces, ¿por qué invertir tanto dinero y tiempo en investigación e innovación? ¿Por qué no centrarse más en obtener respuestas de otros universos? Hay muchas razones. No quiero que los arcanistas dependan demasiado del conocimiento de otros mundos. También necesitamos una base sólida si queremos comprender y utilizar la tecnología y el conocimiento de otros mundos. Y lo que es más importante, sigo queriendo que creemos nuestras propias versiones de las cosas combinando las ventajas de múltiples civilizaciones.
Bueno, ese es el camino más directo para convertirse en una civilización omniversa pináculo mientras se mantiene el sentido de identidad, asintió Morgana. Exactamente. Según mi deducción, la raza maga optó por la innovación pura, rechazando en gran medida el conocimiento y la civilización extranjeros. Si bien eso es admirable, también puedo imaginar lo lento que fue su ascenso y lo homogéneos que son su cultura y civilización. Tenemos que seguir nuestro propio camino, asintió Edward. Edward le pidió a Eud que le enseñara su método de lanzamiento. Era una petición inusual, ya que la mayoría de los deslúcidos consideraban a Eud solo un sirviente. Este se negó, pero Edward dijo que estaba dispuesto a convertirse en su discípulo, y Eud tuvo que considerarlo. El maestro herrero era ilegítimo, una raza humanoide con rasgos animales como cola, cuernos o alas. Son tratados como seres inferiores en el mundo y severamente discriminados. Los deslúcidos son considerados criaturas no muertas repugnantes y menospreciados, pero eso no se acercaba ni de lejos al trato que recibían los ilegítimos. Por ello, a Eud le sorprendió que alguien estuviera dispuesto a rebajarse no solo para aprender, sino también para convertirse en su aprendiz. Así que, tras una ronda de palabras dulces, Eud aceptó un nuevo discípulo, pero le dijo a Edward que no dijera nada. Luego le enseñó a Edward casi todo lo que sabía, lo cual Morgana registró. El diseño o las habilidades necesarias para refinar el arma matadioses aún no se han creado por completo. Así que Eud le encargó a Edward de encontrar los materiales y, una vez que el arma estuviera terminada, le enseñaría todo. Este era originalmente uno de los objetivos de Edward, así que le pareció bien este acuerdo. Tras abandonar la mesa redonda, el siguiente objetivo de Edward fue otro poseedor de una gran runa. Ricard, señor de la blasfemia. Ricard es uno de los 3 hijos que Radagon tuvo con Renaya. Y tras el nuevo matrimonio de su padre con la reina Marika, fue elevado a la categoría de semidios. Ricard era un firme creyente de la Orden Dorada, hasta el punto de crear un grupo de inquisidores que torturaban a cualquiera que practicara herejía contra ella. Con el tiempo, se convertiría en un símbolo de justicia. Sin embargo, tras la devastación, Ricard se dio cuenta de que los dioses trataban a los semidioses como marionetas, obligándolos a luchar por migajas de poder, un acto que consideraba degradante. Así que se rebeló contra la Orden Dorada. En algún momento, Ricard descubrió al dios serpiente devoradora, una criatura ancestral, probablemente un dios antiguo mucho antes del árbol Erd venerado por los habitantes del monte Gemir. Había estado estudiando a la criatura durante un tiempo, intentando revivir antiguas hechicerías de antaño. Sin embargo, tras la destrucción, Ricard se inyectó en la criatura y finalmente se fusionó con ella, convirtiéndose en el Loed de la blasfemia, un hereje por derecho propio. Ricard vivía en un lugar llamado la Mansión del Volcán. Edward voló a su destino. En cuanto revivió, se percató de la extraña atmósfera que rodeaba el lugar. El hombre de Ricard lo había convertido tras abandonar su fe en la Orden Dorada y convertirse en hereje. Sin embargo, Ricard también tenía su propio poder. Un grupo de asesinos llamado los Recusantes. Parecía haber una lucha entre ambas facciones. Edward se alió con los inquisidores porque habían encontrado un arma llamada el cazador de serpientes, que facilitaría mucho matar a Ricard. Con esta arma, Edward casi mató a la serpiente, pero a mitad de la pelea, Ricard finalmente tomó el control cuando un rostro extraño apareció en la cabeza de la serpiente. Con la espada blasfema, que contiene los restos de innumerables héroes que había devorado, Ricard ofreció una buena pelea antes de que Edward masacrara y tomara sus grandes runas. Ahora, veamos a Ran y hagamos un trato, pensó Edward. Voló a una torre divina para purificar la gran runa antes de dirigirse a la mansión Carian, al norte de Liurna. Recibió una cálida bienvenida mientras algunos de sus caballeros más fuertes intentaban impedir su entrada, pero no eran rival para él. Finalmente, llegó a la cima de la torre, donde conoció a Ran y la bruja, la mujer responsable de uno de los momentos cruciales de la devastación. La muerte de Godwyn el Dorado. Breve resumen, ya que ha pasado tanto tiempo. Edward se convirtió en prisionero del tiempo tras revivir a la fuerza a miembros del Imperio que murieron a causa del ataque terrorista del dios de la muerte, Gutsnath, en la Tierra. Luego buscó a la raza sabia para aprender a escapar de su destino, y fue entonces cuando descubrió que debía participar en el juego del tiempo, organizado por una antigua deidad y el guardián del tiempo, Cosmos. Una de las principales razones de su viaje fue encontrar una aplicación única para el juego del tiempo.
Y, como era de esperar de Edward, también deseaba lidiar con Cosmos en el proceso, lo que lo llevó al universo del destino, donde adquirió conocimiento sobre cómo crear el candado Celestialia, un arma antidivina y un artefacto de nivel 11. Ahora, con el conocimiento adquirido en el universo de Elden Ring, tiene más confianza en su plan. ¿El nuevo amo de Torrent? Preguntó Randy. ¿A qué debo esta visita? ¿Has venido a servirme? Sin embargo, no recibió respuesta. Edward se la quedó mirando. ¡Qué grosero! Lo siento, dijo Edward. Simplemente me fascinaba tu existencia. La muñeca está hecha con una exquisitez exquisita, y lo más importante, tu alma es perfecta para ella, sin ningún signo de rechazo. La historia de Randy es bastante interesante. Tras el segundo matrimonio de su padre, se convirtió en semidios. La reina Marika también le otorgó el estatus de Empyrea, que significa alguien con la capacidad de convertirse en dios. En este mundo, los semidioses no pueden convertirse en dioses, solo los empíreos. Sin embargo, Randy odiaba su estatus de Empyrea. Tampoco le gustaba mucho la Orden Dorada de los Dos Dedos. Así que planeó su escape. Randy contrató primero a un grupo misterioso conocido como el Asesino del Cuchillo Negro para robar un fragmento de la runa de la muerte destinada, que Marika había sellado en su compañero, Maliket. Luego, los asesinos irrumpieron en Leyndal y mataron a Godwyn el Dorado. Sin embargo, su muerte no fue sencilla. Justo en el momento de su partida, Randy usó una ceremonia y también se suicidó. La ceremonia permitió que la runa de la muerte destinada matara el alma de Godwyn, pero preservara su cuerpo. Mientras tanto, Randy mató su cuerpo y preservó su alma. La destrucción de su cuerpo eliminó el estado empíreo de Randy y uno de los medios que los Dos Dedos tenían para controlarla. Luego, depositó su alma en una muñeca para continuar su existencia. Si bien agradezco el cumplido, sigue siendo de mala educación espiar el estado de ánimo de alguien, dijo Randy. Tienes razón y te pido disculpas. Bueno, ya que no estás aquí para servir, ¿cuál es tu propósito? Vengo a hacer un trato, dijo Edward. Oh. Quiero que me enseñes a usar el poder de la luna llena y la luna oscura, y que me des tu fragmento de la runa de la muerte destinada. La luna llena es un poder exclusivo de la familia Carian, y solo yo tengo acceso a la luna oscura, dijo Randy. ¿Te atreves a pedir semejante cosa? Me pregunto qué planeas intercambiar. A cambio, derrotaré a Radan para liberar tu destino. También traeré la espada Mataredos y te la prestaré para que la uses. ¿Cómo sabes tanto de mi plan? Preguntó Randy, levantándose de su silla alta y llamando a su bastón. ¿Me traicionó alguien? ¿O los Dos Dedos descubrieron algo y te enviaron a tentarme? No has sido precisamente sutil en tus acciones, ¿verdad? Refutó Edward. Tras encontrar algunos hilos y comprender tu influencia en la muerte de Godwyn, no fue difícil deducir el panorama completo. Sin embargo, sus palabras no apaciguaron a Randy, sino que la pusieron aún más en guardia. Estamos del mismo bando. Bueno, al menos tenemos un enemigo común. Los Dos Dedos. Pruébalo. ¿Cómo? Tráeme la cabeza de 2 lectores de dedos, dijo Randy. Sabes que estas cosas son inmortales. No importa. Solo quiero pruebas de tu convicción. Bien, dijo Edward. Matar a cualquiera de los lectores de dedos complicará las cosas con Enya, pero solo tendrá que adaptarse. La luna llena y la luna oscura serán fundamentales para ayudar a Edward a limitar la interferencia de los dioses exteriores en este mundo y completar la misión perfecta con la mayor puntuación posible. Voló desde la torre llamada Ascenso de Randy y cazó a 2 lectores de dedos dispersos por las tierras intermedias, regresando unas horas después para continuar el trato. ¿Puedes confiar en mí ahora? Preguntó Edward mientras arrojaba 2 cabezas al suelo. Muy bien, asintió Randy mientras finalmente guardaba su ar. Bien. ¿Trato hecho? Lo pensó. Radan era un auténtico monstruo, la cumbre de la fuerza entre los semidioses. Randy, incluso con sus subordinados, no estaba segura de poder derrotarlo. Y aunque lo hiciera, ¿cuántos de los suyos sobrevivirían? También estaba la espada Matadedos. Sabía aproximadamente dónde estaba, pero no confiaba en poder recuperarla, por no hablar de las consecuencias si los Dos Dedos se enteraban de su objetivo. A todos los empíreos, incluida Marika, se les concedió una sombra. Si bien su posición oficial es la de acompañante, también es un medio para que los Dos Dedos y la voluntad mayor los vigilen. Randy tiene una sombra llamada Blade, y aunque le tiene cariño, también es una carga. Como perdonaste a mi madre, acepto tu oferta, dijo Randy. La familia Carian fue prácticamente aniquilada, así que no tenía sentido preservar la brujería de la luna llena.
En cuanto a la luna oscura, solo las personas elegidas por ella pueden ejercer su poder, así que no importaba si ella le enseñaba. Genial, asintió Edward. No había ningún contrato ni nada parecido. Si Ranjin cumplía su promesa, las cosas se pondrían feas. Edward voló entonces al castillo Melena Roja en Khalid. Este lugar fue donde Malenia lanzó una bomba nuclear de la podredumbre escarlata y destruyó toda la región. De vez en cuando, se celebra el Festival Radan, en el que guerreros de todas las tierras intermedias vienen a desafiar al Radan infectado para ver si pueden darle una muerte honorable. Edward tuvo suerte, ya que el siguiente festival estaba a solo 2 días. No le importó la ayuda extra de esta gente, sobre todo porque necesitaba analizar el estado de Radan y encontrar la manera de apoderarse de su alma. Cuando llegó el momento, Edward y los demás guerreros, incluido Blade, quien probablemente estaba allí para vigilarlo, fueron teletransportados al campo de batalla. A lo lejos, un hombre de más de 7 metros de altura, sentado en un pequeño caballo, devoraba lentamente un cadáver. Radan es un semidios interesante por muchas razones, una de ellas es su historia con su caballo, Leonard. De joven, Radan tenía un enorme espolón de crecimiento que le impedía montar a su leal caballo. Así que aprendió magia de gravedad para poder seguir haciéndolo, e incluso después de que Scarlet Rot corrompiera su mente y alma, siguió usando esa magia para montar a Leonard. Este hombre podría ser el general más feroz del imperio, comentó Morgana. De hecho, muchos de los semidioses de este mundo tienen talentos que vale la pena reclutar. Malenia sufrió la destrucción de un brazo y extremidades a causa de la podredumbre escarlata, pero superó su discapacidad y se convirtió en una de las semidioses más poderosas de las tierras intermedias. Su hermano gemelo, Miquella, fue un hombre sabio que creó el oro puro para resistir el poder de la podredumbre escarlata, que proviene de un dios exterior. Y eso sin mencionar a la reina Marika y a Rani, maestras de la manipulación, o mejor dicho, grandes estrategas. Ahora tenemos la coordenada de este mundo, así que aún podemos regresar a reclutarlos, dijo Edward. Aunque no serán los de esta línea temporal, eso no es necesariamente malo. En esta línea temporal, Edward no tiene más opción que cazar y matar a estos semidioses para obtener sus grandes runas, pero en el futuro, esto no será necesario. Lo agregaré al calendario, dijo Morgana. Durante su breve conversación, Radan finalmente notó a los intrusos. Su instinto de guerrero se activó y atacó de inmediato. Usó su arco y disparó flechas. Edward tuvo que concentrarse de inmediato, pues estas criaturas eran muy rápidas.